Hola familia bonita, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Continuando aquí con la tarea de la semana, con este libro, me ha tocado que no es posible ganar una discusión. Nos dice que él aprendió una lección inolvidable. Dice que estaba en Londres y durante la guerra el señor Ross había sido el as australiano en Palestina. Dice que el gobierno palestino le había dado muchos premios, como $50.000. El rey de Inglaterra lo había nombrado caballero del imperio y por mucho tiempo fue el hombre de quien se hablaba mucho en el imperio. Una noche dice que concurrió a un banquete que se servía en honor a este señor Ross y durante la comida el comensal que estaba sentado a su lado narró, dice, un relato humorístico basado en una frase. Esta frase era, o esta cita era: hay una divinidad que forja nuestros fines por mucho que queramos alterarlos. El comensal dijo que se trataba de una cita bíblica. Y Dale sabía que se había equivocado, dice que él lo sabía, entonces sin que nadie se lo pidiera, él intervino y corrigió a esta persona. Y esta persona obviamente no aceptó la corrección y insistió que era imposible que fuera una versión de Shakespeare. Dice, y afirmó que esa cita era bíblica. Dice que a su derecha estaba sentado el señor Frank Gammon, que era una persona que se había dedicado muchos años a estudiar a Shakespeare. Y este narrador, este consultor y Dale estaban dispuestos, ¿cierto?, como a ver quién tenía la razón preguntándole a este señor Fran. Y cuando le preguntan, lo que hace Fran es que dice que le da un puntapié por debajo de la mesa a Dale y dice que le da la razón al comensal. Dice que tiene razón, que era una cita bíblica y no dice nada más. Y cuando estaban, dice, cuando ya estaban los invitados, dice, caminando, si ya se estaban yendo, ¿cierto? Ellos en el camino, dice que Day le pregunta a Fran, ¿cierto? Le decía que esta era una cita de Shakespeare. Y él le dice, sí, claro, incluso le dice que era de Hamlet, acto 5, escena 2. Pero Fran le dice, estábamos invitados a una fiesta, querido Dale. ¿Por qué demostrarle a un hombre que se equivocaba? ¿Has de agradar con esto? ¿Por qué no dejarlo que salve su dignidad? No te pidió una opinión, no le hacía falta. ¿Por qué discutir con él? Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Y aquí él lo vuelve a remarcar siempre, él dice, perdón, lo vuelve a remarcar una vez más, hay que evitar siempre el ángulo agudo. Dice, ha muerto ya el hombre que me dijo esto, pero la lección que me dio sigue su curso. Entonces, dice que era una lección que él necesitaba porque desde que era joven discutía muchísimo con su hermano. En el colegio estudió lógica, estudió argumentación, participó en torneos de debate, incluso en Nueva York dictó cursos sobre debate, argumentación, estaba dispuesto a escribir un libro sobre el tema. Y referente a esto, estudió mucho los efectos de miles de discusiones. Y como resultado de todo eso, ha llegado a la conclusión de que solo hay un modo de sacar la mejor parte de una discusión: evitándola. Dice que evitarla como se evita una víbora de cascabel o un terremoto. Dice que 9 veces de cada 10, cuando termina la discusión, cada uno de los contendores está más convencido que nunca de que la razón está de su parte. No se puede, nos dice que no se puede ganar una discusión. Dice que se puede sentir uno satisfecho, pero y la otra persona, de hecho, dice, se puede sentir inferior. Ha lastimado, dice, su orgullo. Un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión, ¿cierto? No le vamos a cambiar la opinión a nadie porque al final
Hay tantas opiniones como personas en esta vida y creencias. Bueno, y nos cuenta también que, bueno, sobre un irlandés que tuvo en su clase y que él le encantaba discutir. Dice que había sido un chofer y se estaba dedicando ahora a la venta de camiones, pero no vendía ningún camión porque cada vez que alguno de un posible comprador hablaba algo en contra de los camiones, él enseguecía y lanzaba el ataque. Incluso les contaba que a menudo ha salido de la oficina de sus futuros clientes diciendo: se las he cantado claras a este pajarraco. Sí, es cierto, se la había cantado clara, pero no había vendido nada. Entonces dice que el primer problema con esta persona, con Patrick, decía que no tenía que enseñarle a hablar, sino que lo que tenía que enseñarle, su misión era enseñarle a abstenerse de hablar y a evitar las luchas verbales. Dice que con el tiempo, después Franz se convirtió en uno de los mejores vendedores de Nueva York de la Weinstein Motor Company. Y después aquí nos cuenta, bueno, y nos narra, ¿cierto?, cómo lo había hecho, y es que al final él, cuando alguien le llevaba la contra, por ejemplo, con el camión que él vendía, él lo que hacía era escucharlo, darle la razón, y una vez que le daba la razón, esta persona dejaba de discutir y ahí recién él podía hablarle o venderle los camiones, lo que él estaba, las condiciones de lo que él vendía, ¿cierto? Dice que perdió muchos años de su vida por discutir y pelear. Ahora cierra la boca y le da mejores resultados. Ya lo dijo Benjamin Franklin: si discute usted y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. ¿Qué prefieres?, dice, ¿tener una victoria académica, teatral o la buena voluntad de un hombre? Y para terminar nos cuenta, ¿cierto?, la historia aquí, una experiencia con un consultor especialista en renta, ¿cierto?, que estaba en una discusión con un inspector del gobierno. Este inspector tenía como la fama de ser muy arrogante, muy empecinado, ¿cierto? Y razonar con él era prácticamente inútil. Y cuando este consultor se da cuenta de ello, lo que hace es dejar de pelear con él y decide, ¿cierto?, cambiar el tema y hacerle ver su apreciación por su importancia. Y acá habla de una apreciación franca, ¿cierto?, donde él le dice de que este asunto que estaban viendo, que se trataba de una deuda incobrable, era muy pequeña comparado con todas las decisiones realmente importantes que este inspector tomaba, que realizaba durante todo su trabajo, que incluso el consultor le decía que él había estudiado el libro, había aprendido desde un libro, ¿cierto? Pero que el inspector había aprendido desde la experiencia y que este consultor incluso desearía tener ese trabajo para poder aprender todo lo que él sabía. Y con esa apreciación, lo que logró con este inspector es que se abriera, ¿cierto?, a una conversación más amena. Incluso dice que el gesto empezó a cambiar en él, su voz era mucho más amistosa y terminó incluso hablándole de sus hijos. Así que ya sabemos que con discutir no ganamos nada, la intención y el propósito no es tener la razón, porque ya sabemos que las opiniones de las personas tienen que ver mucho con sus creencias, con sus patrones, y una apreciación honesta y sincera abre las puertas para poder llevar el tema que sea. En este caso, bueno, nos habla de algunas ventas o llegar a una solución, ¿cierto?, para el propósito, para un bien mayor para todos. Así que, familia, espero le haya aportado. Sapnan, nos vemos el domingo. Bendiciones.